Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, el programa de hoy se lo dedicamos íntegro al segundo capítulo de la serie De Praga al Mundo, Radio Praga Internacional, 90 años en el aire, centrado en el periodo del régimen comunista. Propaganda, control del Comité Central del Partido Comunista Checoslovaco, censura y autocensura, pero no solo, también muchas historias personales, música y cultura de Checoslovaquia hacia todo el mundo, en emisiones en decenas de idiomas, cuando en esta radio trabajaban hasta más de 300 personas. Un capítulo fascinante, como verán. Y si quieren conocer la actualidad checa, el previo de la final del Mundial entre Argentina y España, con un seguidor bastante particular, la actualidad del caso Turek y mucho más, tienen que ir a nuestra web espanol.radio.cz o a nuestras redes sociales en Facebook, X e Instagram. Y ahora ya sí, les dejamos con el segundo capítulo del podcast de Praga al Mundo, Presos de la ideología, Radio Praga durante el comunismo. This is Radio Prague, Czechoslovakia. Drazí krajany, transoceánské spojení na krát. Atención, atención. De Praga al Mundo. 90 años en el aire. Inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, se reanudaron las emisiones al exterior. Al principio, en los principales idiomas y en checo para los checoslovacos en el extranjero. Así, durante un breve periodo de tiempo, una Checoslovaquia libre volvió a emitir su voz al mundo. A principios de 1947, Radio Praga llegaba en 18 idiomas a todo el planeta. Si antes de la guerra la música era la que había predominado en las emisiones, ahora la palabra era la protagonista. Pero poco después, las emisiones al extranjero se convirtieron en una herramienta de propaganda comunista, lo que se mantuvo hasta la Revolución de noviembre de 1989. Zahraniční vysílání je v celé řadě zemí světa jediným prostředkem. En muchos países del mundo las emisiones al exterior eran el único medio por el que la gente podía recibir de primera mano y de forma fiable información sobre el socialismo en los estados socialistas y sobre Checoslovaquia. Conocer la postura de los países socialistas ante importantes cuestiones internacionales o saber de nuestro apoyo a la lucha contra la injusticia social y a todos los movimientos de liberación y los movimientos de liberación nacional. Conocer la verdad sobre la sociedad socialista en países en los que estos eran perseguidos o donde existía propaganda anticomunista. Así lo resumía el exdirector de Radio Praga, Vladimir Wipler, en la década de los 70. Pero se podían aplicar a todo el periodo entre 1948 y 1989. Las emisiones al extranjero nacieron de la necesidad de fraternidad humana, algo especialmente importante después de la Segunda Guerra Mundial. Yo mismo, como periodista novato, me incorporé a las emisiones al exterior en 1956. Siempre valoré enormemente la oportunidad de realizar reportajes sobre Checoslovaquia, no solo para la propia Checoslovaquia, sino también para oyentes que nos seguían desde lejos. Así recordaba el escritor Arnošt Lustig su trabajo en Radio Praga, en donde comenzó su carrera. Poco después de la guerra, Checoslovaquia aún intentaba mantener una diplomacia orientada hacia todas las direcciones. Por ello, cuando en septiembre de 1946 se celebró en Praga la primera feria comercial de la posguerra, recibió la visita de numerosas delegaciones extranjeras. El economista y político laborista británico Hilary Adair Marquand intervino en Radio Praga. I was much impressed by the large crowds who have visited the fair.
Me impresionó mucho la gran cantidad de gente que visitó la feria. Esto demuestra el gran interés que el ciudadano de a pie muestra ahora por los asuntos económicos. La guerra ha terminado y la industria debe abastecer a la población de alimentos, ropa, vivienda y entretenimiento. Me alegró ver que su industria textil vuelve a estar en condiciones de producir prendas de vestir. Podemos venderles todo el algodón y la lana que necesiten. Espero que más adelante, cuando aumente nuestra producción, podamos exportarles nuestras prendas y otros productos. Me interesó especialmente la exposición de muebles. Acabamos de comprarles muebles y estamos muy satisfechos con ellos. También espero que reciban muchas visitas en Gran Bretaña el próximo verano. Nadie será más bienvenido que los checoslovacos. Los comunistas ocupaban una posición sólida en la radio checoslovaca desde el final de la guerra y la situación no era distinta en las emisiones al extranjero. A partir de febrero de 1948, estas quedaron totalmente al servicio del partido gobernante. Me dirigí a ustedes en unos años en los que no solo el océano Atlántico que separa nuestros continentes estaba agitado, sino el mundo entero. Fue después de febrero de 1948 cuando nosotros, en el viejo continente, optamos por el socialismo, eligiendo no simplemente la República Checoslovaca, sino la República Socialista Checoslovaca. Aquellos fueron los años en que juramos amistad eterna a nuestros hermanos rusos, un vínculo destinado a durar para siempre y nunca de otra manera. Así es como lo veía en el año 1966 Anton Corman, antiguo redactor de las emisiones para el extranjero. Radio Praga comenzó a emitir para dos mundos diferentes y se dirigió a cada uno de manera distinta, según cuenta el historiador de la radio checa Tomáš Panek. Parte del programa estaba dirigido a los países de la esfera soviética, con el objetivo de fortalecer la amistad basada en valores socialistas y comunistas. Se promovían las llamadas tradiciones progresistas, las relaciones mutuas del proletariado, etc., mientras que el programa destinado a Europa Occidental y América buscaba contrarrestar la propaganda anticomunista de dichas regiones e intentar atraer oyentes hacia el comunismo. Bedřich Utic, antiguo director de las emisiones en alemán y posteriormente de la redacción central de todas las emisiones para el extranjero, describió así para la ONG Memoria de la Nación el funcionamiento en la práctica. El objetivo era convencer a Alemania Occidental de las ventajas del régimen comunista. Se trataba de difundir información sobre la situación en Checoslovaquia para que pudieran ver que aquí era mejor. Después de febrero de 1948 fueron expulsados de las emisiones al exterior varios redactores que por algún motivo eran considerados poco fiables. Entre ellos figuraban extranjeros o checoslovacos que habían participado en la resistencia en el extranjero, en Occidente, o tenían origen judío. El primer grupo incluía, por ejemplo, a Lise London, esposa de Arthur London, ex viceministro de Relaciones Exteriores checoslovaco y más tarde autor del libro La Confesión, que más tarde llevó al cine el director griego Costa Gavras. Al segundo grupo pertenecían el propio Bedřich Utic, el escritor Arnošt Lustig y sobre todo Bedřich Geminder, antiguo jefe del Departamento Internacional del Partido Comunista de Checoslovaquia y director de Radio Praga durante un breve periodo.
Geminder fue ejecutado tras el juicio amañado en el que también se condenó a muerte al secretario general del Partido Comunista Checoslovaco, Rudolf Slansky. El mismo destino corrió el redactor de Radio Praga, André Simon. Una emisión dirigida al extranjero de esta índole, que transmite imágenes de la vida real de nuestro país a decenas de naciones, aborda una realidad singular, la de un país que, entre otros, ensaya una nueva posibilidad de organización social, el socialismo, y por tanto recorre un camino inexplorado. A las personas del otro lado del mundo les interesan mucho estos temas y las emisiones al exterior han realizado una labor excelente en este sentido. Esto era lo que decía el redactor de Radio Praga, Richard Simon. En la década de los 50, la propaganda comunista impregna toda la programación de Radio Praga. Cuando en 1958 Checoslovaquia conmemora el 10º aniversario del golpe comunista, Josef Lukl Hromadko intervino en las emisiones al extranjero, un teólogo evangélico al servicio del régimen comunista. Pokládám svoje únorové rozhodnutí. Considero que la decisión que tomé en febrero, hace 10 años, fue una de las más importantes y acertadas de mi vida. Agradecí y sigo agradeciendo hasta el día de hoy haber tenido la oportunidad de participar en esa labor, especialmente en el movimiento por la paz y de difundir, tanto en la vida pública como en mis iglesias, la verdadera comprensión de lo sucedido. En mis viajes al extranjero me topé con muchos prejuicios y siempre consideré que mi tarea más importante era explicar el significado de los acontecimientos de febrero, así como la necesidad, lo acertado y lo inevitable de aquello que iniciamos en febrero de 1948. Cuando en 1960 la radio checoslovaca pasó a depender directamente del Comité Central del Partido Comunista, la influencia de la ideología comunista se intensificó aún más. Entonces, ¿qué emitía Radio Praga? Radio Prag spricht für Österreich über Kunst und Kultur. Por ejemplo, en 1962 se hacían encuestas a los oyentes del tipo «Mi experiencia con el colonialismo» o «¿Cómo sería el mundo si Hitler hubiera ganado?». Wie sehr sich auch die Menschen in Österreich der Gefahr bewusst sind, die ein Sieg Hitlers über die Welt gebracht hätte. Wie aktuell diese Rundfrage war, beweist die Tatsache. El programa que cerró esta encuesta se ha conservado en el archivo de la radio checa. Además de fragmentos de cartas de los oyentes, incluye una dramatización del relato corto El último alemán, de Ladislav Mňáček. Das Andenken der Opfer des Naziterrors zu ehren. Se describe una realidad alternativa en la que los nazis ganaron la guerra y las nuevas leyes raciales son tan estrictas que ni siquiera Göring y Goebbels pueden cumplirlas. An welchen Delegationen aus der ganzen Welt und auch die des österreichischen KZ-Verbandes. Una máquina cibernética descubre que incluso Adolf Hitler tiene antepasados judíos. Aber wir wollen schon unseren Hörern das Wort geben. Většinou jsme dostávali materiály v češtině, které jsme překládali do španělštiny. Sobre todo recibíamos materiales en checo que luego traducíamos al español. Nos los entregaban y debíamos traducirlos. Los materiales propios debían pasar por cierto control para asegurar que siguieran la dirección correcta, la que correspondía. Digamos que no podíamos expresar libremente nuestra opinión en antena. Recibíamos los materiales que traducíamos para emitirlos. Se trataba simplemente de seguir la línea del partido. Había ingleses, portugueses y personas de otras nacionalidades que simplemente tenían que ceñirse a esas directrices y quien se desviaba, ese lo tenía claro. Así lo recuerda Antonio Casado, que trabajó en la redacción para España de Radio Praga desde finales de los años 60 hasta
finales de los 80. Aquí Radio Praga, Čekoslovakia. Zastavme se právě zde, v prvním patře budovy Československého rozhlasu, kde je jeho zahraniční vysílání. Que se habla en el mundo del intercambio de información, la actividad de la radiodifusión checoslovaca para el extranjero constituye precisamente una de las pocas contribuciones efectivas a este objetivo que se conocen en nuestro país. Los 365 días del año, 35,5 horas cada día, se emite información en 11 idiomas en los que se oye el mensaje Radio Praga Checoslovaquia, el servicio de la radiodifusión checoslovaca para el exterior, que reacciona con prontitud a los acontecimientos tanto nacionales como internacionales. Se dirige directamente a los oyentes de países lejanos con estructuras sociales diferentes y divulga los principios del socialismo, la coexistencia mutua, la paz y la justicia en nuestro planeta. Además de los principales idiomas del mundo, como el inglés, el español o el árabe, Radio Praga también emitía en otras lenguas como el sueco, el esperanto o el sorabo, o sorbio también llamado, una lengua muy próxima al checo que habla una pequeña minoría en la región alemana de Lusacia, muy cerca de la frontera checa y polaca. Cuando voló el primer hombre de la historia al espacio, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin, todas las redacciones le dedicaron un amplio espacio. El programa en árabe se conserva en el archivo. La orquesta también interpretó canciones que, según anunció el locutor, habían sido compuestas especialmente por artistas soviéticos para celebrar el lanzamiento de la nave espacial. Cuando la radio checoslovaca anunció hoy antes de las 9 que científicos soviéticos habían lanzado una nave espacial tripulada que orbitaba la Tierra, una ola de alegría y entusiasmo indescriptibles recorrió toda la República. La radio checoslovaca interrumpió su programación habitual para centrarse en este acontecimiento espectacular. Hora tras hora se escuchaba la voz del primer cosmonauta Yuri Gagarin en los boletines informativos. La televisión checoslovaca también interrumpió sus emisiones habituales y mostró imágenes del primer cosmonauta tras su aterrizaje seguro en la Tierra. En las fábricas, la gente dejó de trabajar y se congregó en torno a los receptores de radio. Grandes multitudes se reunieron frente a la embajada soviética en Praga para expresar sus felicitaciones. Miles de telegramas de felicitación partieron desde Praga hacia Moscú y hoy decenas de miles de ciudadanos de Checoslovaquia alzaron sus copas y brindaron. ¡Salud, Yuri Gagarin! ¡Salud! La forma en que Radio Praga se dirigía a los oyentes en el extranjero estaba muy bien pensada. Un sacerdote católico se dirigía a los emigrantes checoslovacos en Estados Unidos, mientras que a la audiencia de América Latina hablaban exclusivamente hombres para ofrecer comentarios políticos. Los temas ligeros quedaban reservados para las mujeres, según recordaba Eva Manetova, quien trabajó en la sección de portugués durante más de 30 años y posteriormente también en la redacción española. Era muy interesante aquella redacción latinoamericana. Las funciones se dividían en un rol masculino y uno femenino. Me doy cuenta de eso recién ahora. En los años 80, aquí en el este, se llevaban a cabo campañas afirmando que los derechos humanos se respetaban plenamente en nuestra región, a diferencia de lo que ocurría en Occidente. Y en aquella redacción latinoamericana, ese contenido lo preparaban hombres, editores checos. Ellos eran los pensadores, mientras que las mujeres realizaban programas de entretenimiento. Y reflexionando sobre ello, me doy cuenta de que aquello tenía su propia lógica, porque en América Latina, si una mujer hubiera defendido tales ideas, mostrándose demasiado agresiva, probablemente no le habrían prestado atención. Co od nich žádáme? Především poměrně vysokou politickou úroveň.
Lo que les exigimos es, ante todo, un nivel político relativamente alto y la capacidad de orientarse en el ámbito de las relaciones internacionales y comprender nuestras propias dinámicas políticas internas. Es preciso que conozcan el territorio en el que operan. Debemos ser conscientes de que no en todas partes del mundo existe la misma mentalidad ni tal vez el mismo nivel educativo. Existen influencias de carácter histórico específico. En definitiva, hay una serie de aspectos que un redactor de las emisiones al exterior debe conocer, además de todo lo que cualquier redactor debería saber. Věcí, které musí znát redaktor zahraničního vysílání, ještě navíc k tomu, co má znát každý redaktor. En 1975, el entonces director de las emisiones al extranjero, Vladimir Wipler, explicaba así qué requisitos debía reunir un redactor de Radio Praga. La propaganda podía ser directa o, por el contrario, bastante sutil, oculta en reportajes sobre la vida cotidiana. Y así lo recuerda Pavla Jezairiova, quien se incorporó a las emisiones en francés para África en la década de los 60. Já jsem celkem rychle dostala vlastní pořad, se to jmenovalo Setkání mladých. Conseguí tener mi propio programa bastante rápido. Se llamaba Encuentro de Jóvenes. Entrevistaba a gente y grababa. Por supuesto, era propaganda de Checoslovaquia como país socialista. Pero, de alguna manera, yo no me lo tomaba así. Hacía lo que quería. Claro que había censura. Alguien tenía que revisar siempre el contenido. Pasó algo curioso. Teníamos a un senegalés que hizo un programa sobre la Navidad. Recuerdo que decía que en la Checoslovaquia socialista se recibía al niño Jesús, quien trae los regalos a los niños en Chequia, tanto en palacios como en humildes chozas muy pobres. Nos reímos tantos, pero eso de las chozas sorprendentemente pasó la censura. A to přešlo, ku podivu. Por regla general, sin embargo, la censura era minuciosa y estricta. La gran mayoría de los textos se redactaban en la conocida como redacción central y el personal de las emisiones para el extranjero se limitaba a traducirlos a los idiomas correspondientes. Todo lo que se emitía estaba grabado. Algunos temas llegaban desde la redacción central, mientras que otros los seleccionábamos nosotros según lo que nos parecía interesante o necesario. Había ciertas noticias de las que recibíamos órdenes directas de incluirlas. Y una vez emitido el programa completo, claro, quienes se encargaban de las noticias, que se quedaban de guardia hasta altas horas de la noche, debían entregar la escaleta. Era una hoja en la que se recogían todos los segmentos que se habían emitido durante la jornada. La entregaban para ser revisada. Había una oficina cerca de los estudios donde dos representantes se sentaban a comprobar exactamente qué habíamos incluido en la emisión. Son los recuerdos de Ivana Bonderkova, que trabaja en Radio Praga desde 1980. Karel Vix trabajó en las emisiones al extranjero aún antes. Když člověk tu zprávu napsal, tak protože ta zpráva v zahraničním vysílání se potom překládala. El texto importante era en checo, dado que era el que luego se traducía a las lenguas extranjeras, así que la persona que la escribía originalmente tenía que ir a una ventanilla para que la sellaran. Llegabas, llamabas al timbre y la ventanilla se abría. El censor o inspector, como se le llamaba, leía la noticia y le ponía el sello. Solo entonces podía distribuirlo a las distintas redacciones en cada lengua. Así lo recordaba el redactor de la época, Karel Vix. Tady fungovala cenzura a autocensura, jako obě, že jo. Había censura y autocensura. Cuando ambas se combinaban, el resultado era un gran altavoz. Así eran las cosas por aquel entonces. Y así lo recordaba Václav Richter, redactor durante muchos años de las emisiones al exterior de la redacción francesa. Los censores también querían hacer gala de su atención y su grado de minuciosidad. En algún momento de 1957 organizaron una exposición para mostrar todo lo que habían interceptado: artículos, páginas enteras de periódicos y fotografías. Para mi horror,
Yo también figuraba en la muestra, ya que habían confiscado un análisis mío sobre los sucesos de Hungría. Habla Richard Seaman de un momento que nunca pudo olvidar. Porque a quien señalaba la censura tenía un buen problema. Lo que venía entonces era una reunión con el director general Hoffman a la que asistían representantes de todas las principales redacciones de radio, en la que se escuchaban programas, por así decirlo, objetables. Como era de esperar, también estaban presentes representantes del Comité Central. Uno de los temas tratados fue un comentario sobre Willy Brandt, el alcalde de Berlín, quien en aquel momento desempeñaba un papel destacado en la política activa de acercamiento entre el este y el oeste. Yo redacté un artículo bastante positivo sobre él. El desenlace de aquella semana fue que 6 jefes de redacción o sus adjuntos tuvieron que abandonar la emisora con efecto inmediato. Bedřich Utitz recordó esta situación en concreto para la organización Memoria de las Naciones. Aunque las emisiones se realizaban exclusivamente con material grabado previamente, las cintas se borraban y regrababan constantemente. Por tanto, muchas grabaciones de archivo de emisiones al extranjero no se han conservado. Una excepción, sin embargo, es un comentario del locutor Karel Šimon para el programa Živa Slova, Palabras Vivas, en el que reflexionaba sobre un tema de actualidad de entonces, la formación del hombre socialista. Charakter a morálka nového člověka se nevytváří samočinně. El carácter y la moral de la nueva persona no se desarrollan de manera espontánea. La conciencia y la moral socialistas surgen de la lucha cotidiana por cumplir las tareas concretas de construir una nueva sociedad, así como de la lucha contra las influencias de la ideología enemiga y de la vieja moralidad burguesa. Naturalmente, esto requiere una orientación deliberada en los ámbitos económico, jurídico, cultural y educativo para evitar cualquier resurgimiento de los vicios y vestigios de la vieja sociedad decadente. Así se dirigía en las emisiones para los checoslovacos en el extranjero Karel Šimon. Afortunadamente, sin embargo, las emisiones al extranjero no difundían únicamente propaganda al mundo. De vez en cuando también se escuchaban palabras humanas, sencillas y cotidianas, como el saludo que envió en la Navidad de 1964 un tal Joško Rybar, de la localidad eslovaca de Detva, a su amigo Martin Adamec en Estados Unidos. Cuando vengas conversaremos a fondo, ya que con el tiempo hemos perdido un poco el contacto. Ahora soy mayor y es probable que tú también hayas envejecido, pero si vienes te tengo preparada una fujara magnífica de esas que escuchabas en la radio. Estoy fabricando una que tiene exactamente ese mismo sonido. Tocaremos y cantaremos juntos, tal como lo hacíamos cuando ibas por Detva conmigo. Así pues, desde lo más profundo de mi corazón, te deseo a ti y a tu familia unas fiestas llenas de alegría y felicidad y espero con ilusión tu llegada a Detva para reencontrarnos. Este programa ha sido realizado por Jaromír Marek con la dirección de contenido de David Hertel. La locución ha corrido a cargo de Gonzalo Núñez, Juan Pablo Bertaza, Lora Lukova, Sara Irrichna y Daniel Ordóñez.